Acá va la resolución de los 5 últimos ejercicios del práctico de plano. Bueno, el número 6 dice hallar la ecuación de un plano paralelo al eje X y que pasa por el punto P de coordenadas 1, menos 2, 5. Bien, acá la situación que tenemos es la siguiente. Yo acá les hice a grosso modo un gráfico de cómo es el problema, ¿no es cierto? Este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no es cierto? Supongamos que este sea el punto dato, ¿no es cierto? El punto de coordenadas 1, menos 2, 5. Entonces, el plano debe ser, que pasa por ese punto, debe ser paralelo al eje X, ¿no es cierto? Pasa por ese punto y es paralelo al eje X. Ahora, es decir, es paralelo a, vamos a decir, contiene una recta paralela al eje X y mantiene la distancia al eje X igual en todos sus puntos. Es decir, acá tenemos ese punto y tenemos la condición de paralelismo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Más datos para obtener un plano en particular. Porque, por ejemplo, si yo considero este plano horizontal, es decir, paralelo al plano XY, ese es un plano, ¿no es cierto?, que contiene al punto P1 y es paralelo al eje X. Si yo considero un plano así, ese plano contiene al punto 1 y es paralelo al eje X. Y así puedo hacer, ¿no es cierto?, lo mismo con otros planos. Este plano es también, contiene al punto P1 y es paralelo al eje X. Quiere decir que hay infinitos planos que están en un haz de plano que pasa por una recta paralela al eje X, que pasa por el punto P1. La solución entonces serían infinitos planos que tienen una forma determinada. Es decir, todos pasan por una recta paralela al eje X que contiene al punto P1, pero la orientación de los planos son distintas, es decir, lo que varía es el vector normal. Entonces, esos planos que cumplen esa condición tendrían esta forma, porque si son paralelos al eje X, son perpendiculares al plano ZI. Entonces tienen esta forma la ecuación. Y el vector normal tiene este tipo de componentes. La primera va a ser siempre nula. Y el término independiente, ¿no es cierto?, va a cumplir con esta condición. En nuestro caso, el término independiente, yo digo, fíjense, si el punto dato pertenece al plano, ¿no es cierto?, verifica la ecuación del plano, verifica esta ecuación. Entonces yo puedo despejar el término independiente que me queda, que es igual a 2 veces B menos 5 veces C. B y C son la segunda y tercera componente del vector normal al plano, que tiene esta forma. La primera es igual a 0, siempre. Entonces, la forma, repito, la forma que va a tener la ecuación del plano es esta. Esa forma, porque la primera componente del vector normal al plano es 0. Fíjense que si yo hago un producto vectorial para conseguir un vector que sea perpendicular al eje X y perpendicular a uno de estos planos,
es decir, un vector que pertenezca a alguno de estos planos tiene que contener a este punto y a un punto genérico P. Entonces el vector va a tener estas componentes. X menos 1, Y más 2, Z menos 5. Entonces, yo, si quiero hacer para conseguir un vector normal al eje X y a un vector cualquiera que contenga al punto P1 y al punto dato y a otro punto genérico, va a tener esta forma. Entonces hago el producto vectorial y fíjense que si lo resuelvo, normalmente la primera componente, el vector normal que obtengo, tiene esta forma. Es decir, la primera componente es 0. Y las otras dos me quedan de esta forma. Acá está ordenado el vector. La primera es 0, la segunda es esta y la tercera es esta. Esta es A, esta es B y esta es C. Esa forma va a tener el vector. Entonces la solución para este caso son infinitos planos que va a tener esta forma, es decir, va a tener solamente dos términos, va a ser un plano perpendicular al plano IZ y el término independiente va a tener esta forma, que depende, ¿no es cierto?, de otro punto que tengamos como dato. Es muy distinto que si yo a este enunciado, en vez de decir es paralelo al eje X, yo digo contiene al eje X. Entonces quiere decir que el plano pasa por este. Lo contiene, pasa por este punto y por algún otro punto, ¿no es cierto?, del eje X. Un punto que tiene primera, si contiene al eje X, contiene a los infinitos puntos del eje X. Primera componente distinto de 0, segunda y tercera, las coordenadas del punto, quiero decir, son nulas. Entonces ahí yo ya tengo dos puntos. Y entonces sería distinta la solución. Es decir, este es un enunciado con una trampita, ¿no es cierto?, que me sirve para hacer ese análisis. Entonces el problema 6 tiene infinitas soluciones, que es un plano que tiene esta forma. Es decir, ¿no es cierto?, si yo le quiero dar esa, me quedaría así, menos z menos 5 y más y más 2z más d igual a 0. Va a tener esta forma. Bien. El ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice: calcular el volumen de la pirámide limitada por los tres planos coordenados y el plano de ecuación x más 2y más 3z menos 6 igual a 0. Es decir, el gráfico sería esto. Yo tengo que hallar el volumen de esta pirámide, que en realidad es un tetraedro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tengo la ecuación del plano. Si yo la paso a la forma segmentaria, recuerden, paso al otro miembro el término independiente y divido por él todos ambos miembros. Entonces la ecuación del plano me queda así. Esta es la ecuación segmentaria del plano.
Entonces, quiere decir que el plano corta al eje X en el punto 600, al eje Y en el punto 030 y al Z en el punto 002. Es decir, acá tengo el gráfico. Si yo quiero hallar el volumen de este tetraedro, porque tiene 4 caras, sería, ¿no es cierto?, eso equivaldría a hacer un producto mixto entre este vector, que es una arista, este que es otra arista y este que es otra arista de ese tetraedro. Es decir, este vector tiene como componentes 6, 0, 0. Este otro 030 y este otro 002. Y entonces nosotros en la unidad 1 habíamos visto que el volumen de un tetraedro era 1/6 del producto mixto entre los vectores, que eran 3 aristas. Entonces yo elijo estas, que son las más sencillas, ¿no es cierto?, que ya las tengo halladas. Entonces me queda que el volumen es a 1/6 del valor de ese determinante. Lo resuelvo, que me queda 1/6 de 36, y después, bueno, todo el resto de los productos me queda nulo. Entonces el volumen es 36 sobre 6, 6 unidades de volumen. Bien, entonces algo que parece complejo es en realidad algo sencillo. El número 8 dice hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos P1 y Q y es perpendicular al plano 3x más y más 2z. Y también hallar su distancia al punto S. Bien, entonces yo sé que el plano incógnita pasa por este punto, y es perpendicular al plano este. Bien, entonces, ¿cuál sería mi problema? Si yo tengo sería el plano cuya ecuación conozco. Entonces, este vector normal tiene por componentes 3, 1, 2. Este vector normal. Y este es el plano dato. Entonces, busco un plano que contenga estos dos puntos y que sea perpendicular a este. Entonces, en la gráfica sería algo aproximado así, ¿no es cierto? Groseramente, yo tengo conozco el vector normal, un plano perpendicular que contiene a los puntos P y al punto Q. Entonces, el vector PQ pertenece a ese plano. Quiere decir que estoy buscando, ¿no es cierto?, el vector normal a este plano incógnita. Este vector estoy buscando, vector N1, que es perpendicular al vector PQ y también, ¿no es cierto?, es perpendicular al vector N. Entonces, ¿qué hago? Formo el vector PQ y hago un producto vectorial con el vector normal al plano dato. Entonces acá hago el vector normal al plano incógnita es igual a PQ vectorial N. Entonces resuelvo el producto vectorial y me queda que el vector N1, es decir, el vector del normal al plano incógnita, tiene estas componentes: menos 4, menos 2, 7. Entonces, considero un punto R incógnita genérico, R de coordenadas X y Z, y formo el vector PR. Recordemos que el punto P tiene estas coordenadas.
y PR me queda x menos 1, y menos 2, z más 2. Este vector PR escalar el vector N1 hallado recién con el producto vectorial, me va a quedar que es igual a menos 4 por x menos 1, menos 2 por y menos 2, más 7 por z más 2, igual a 0. Tiene que ser igual a 0 porque PR y N1 son perpendiculares. PR está en el plano incógnita y N1 es el vector perpendicular al plano incógnita. Resuelvo este producto escalar y me queda que la ecuación del plano incógnita es esta, menos 4x menos 2y más 7z más 22 igual a 0. Después, una vez que hallo la ecuación del plano, me pide hallar la distancia al punto S. Bueno, a ver, antes de seguir avanzando, yo acá tomé el punto P, ¿no es cierto?, para trabajar como punto de este plano que pertenecía a este plano. Entonces formé con el punto R, que es un punto genérico, el vector PR. A la misma solución, a la misma ecuación, ¿no es cierto?, tengo que llegar si trabajo con este punto, es decir, formo el vector QR. Formo el vector QR y lo multiplico escalarmente por el vector N1 y llego a la misma ecuación. Cualquiera de los dos puedo tomar para hallar la ecuación del plano incógnita. Bueno, ahora sí sigo. Se pide hallar la distancia de este plano al punto de coordenadas 3, 5, 1. Bueno, ustedes saben que la distancia es igual, ¿no es cierto?, al valor absoluto de el cociente entre, es decir, de reemplazo las variables de la ecuación del plano son reemplazadas por las coordenadas del punto cuya distancia quiero hallar, dividido el módulo del vector normal al plano. Entonces tengo que aplicar esta formulita. Entonces, reemplazando, ¿no es cierto?, los valores en la formulita, me queda que las coordenadas del punto son 3, 5, 1, ¿no es cierto? Y las a ver, acá me parece que me equivoqué yo, porque la distancia, no sé qué copié. Claro, yo hallé la distancia del primer del primer plano, del plano dato de hoy, a este punto. Entonces, bueno, reemplacé, ¿no es cierto?, en la ecuación del plano dato, las coordenadas, donde van las variables, pongo las coordenadas del punto cuya distancia quiero hallar. Entonces me queda el vector normal al plano es 3 por la abscisa del punto, que es 3, y me queda esto. Después la segunda componente del vector normal al plano es 1 y la ordenada del punto es 5, y la tercera componente del plano es 2 y la cota del punto es 1. Entonces, dividido el módulo del vector normal al plano, es decir, 3 por 3, 9, bueno, más 1 por 1, más 2 por 2.
Entonces resuelvo y me queda que la distancia tiene este valor. Estos serían unidades de longitud. Ese sería el problema número 8. Después, el problema número 9 me dice hallar el ángulo determinado por los planos y me da las ecuaciones de dos planos, del plano pi1 y del plano pi2. Bueno, de cada plano saco las componentes del vector normal y aplico la formulita para hallar el ángulo entre dos vectores. Es decir, digo coseno de phi es igual al producto escalar dividido producto de los módulos de los vectores normales a los planos. Entonces me queda que el coseno de phi es 0,483. Entonces phi es aproximadamente, porque hay algún error, ¿no es cierto?, 60 y poco más de 61 grados. Y finalmente el problema número 10 dice determinar el ángulo determinado por los planos pi1 que contiene a los vectores u y b, con el plano pi2 que pasa por P, por el punto P y es paralelo al plano I igual a 4. Bien, para hallar el vector normal al plano pi1, dice que tengo como dato dos vectores que están contenidos en el plano. Entonces, este es uno, este es otro. Para conseguir un vector normal a ambos vectores, hago un producto vectorial y obtengo como resultado las componentes de ese vector. Entonces este sería el vector n1. Después necesito el vector normal al otro plano para hallar el ángulo. Dice que el plano pasa por un punto determinado y es paralelo al plano I igual a 4. Bueno, el plano I igual a 4 es un plano así, ¿no es cierto? Paralelo al plano XZ, ¿no es cierto? Es decir, I siempre vale 4. Las otras dos variables pueden tomar cualquier valor. Entonces, si sucede esto, el vector normal a este plano es un vector paralelo al eje de abscisas. Y el eje de abscisas es paralelo al vector o al versor J, que tiene estas componentes. Entonces, considero como vector normal a este plano un vector con estas componentes, es decir, este serían las componentes del vector n2. Estas son las componentes del vector n1, entonces hallo el ángulo entre esos dos vectores. Que me queda coseno de phi, en el numerador va el producto escalar, fíjense, por me queda solamente 1, dividido el producto de los módulos, tiene vector 1 y tiene módulo, tiene módulo 1 y tiene módulo raíz de 3. Quiere decir que el coseno de phi es igual a 1 sobre raíz de 3. Que eso me da un ángulo de 54, casi 55 grados, 54,7 grados. Bueno, hasta acá la resolución de los 5 últimos ejercicios del práctico.